Gracias, José Rovira, una vez más por el apoyo, por dar el ok cuando la técnica que yo aprendí de José Rovira pues funciona en el aula. Es un aula virtual esta desde la Universidad de Alicante, si se acaban de conectar en coordinación con el Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, que cumple 15 años, está a punto de celebrar su coloquio, a eso me referiré en lo que sigue, y a un canon, o mejor, si se conectan desde la asignatura de infantil en la Universidad de Alicante, pues verán que el canon para Pedro Cerrillo, para Alejandro Higashi también, entre otras muchas referencias que han estudiado el canon escolar, académico, el canon literario, esa compleja palabra que podemos asociar al corpus, al listado de obras de las que vamos a hablar aquí, trata de ofrecer una panorámica, un acercamiento que nutre, por ejemplo, Sebastián Miras. Pronto lo escucharemos a las 4 en punto, hora española, a las 8 hora mexicana. Escucharemos a Sebastián Miras, que estuvo hace unas semanas en la Feria del Libro Infantil en Bolonia, la feria más importante, y nos compartirá igualmente algunos títulos. ¿Por qué hablar de poesía infantil mexicana en el aula? ¿Y por qué usar ese adjetivo infantil, también el otro, mexicana, para acercarnos al país con más hispanohablantes y ampliar el canon, como señala nuestra compañera Mónica Ruiz Bañuls? También agradezco su conexión, que nos escuche, que nos motive continuamente para acercarnos a estos temas que ella, junto a José Rovira, y tantas otras personas en España, en México, en otros muchos lugares están ofreciendo. Pues podríamos responder de la siguiente manera: ¿por qué hablar de poesía infantil mexicana? Por la necesidad que tenemos como docentes, como personas que leen, que tienen interés en la lírica, que se comparte sobre todo en los últimos años. Ahora me referiré a ese contexto, por qué hablamos de contemporánea, que es otro adjetivo. No podemos olvidar ese término contemporánea. ¿Qué significa? Está claro, poesía que se escribe en México o se publica en México por poetas de México, que se lee en México, pero llega también a otros lugares o de otros lugares, y son publicadas estas obras en importantes sellos editoriales. Vamos a tener la suerte también en el colofón de esta jornada de escuchar a personas que se dedican a la edición de poesía en editoriales que apuestan por y para este público infantil, porque también a la hora de leer, pues podemos escribir, podemos trabajar la lectoescritura y la creatividad, la imaginación, con propuestas de todo tipo. En esta ocasión, la jornada de poesía infantil mexicana en el aula trata de insistir en ese paréntesis, en el de infantil y en el de un público que cada vez más está cerca de álbumes ilustrados, a eso se referirá Sebastián Miras, de obras en relación con la imagen, con otros muchos estímulos, diría José Rovira, multimodales, que entonces deben trabajarse de una manera particular en el aula, en casa, con las familias. Cómo podemos acercar a los más pequeños a ese panorama de la literatura, en concreto de la poesía, con grupos de investigación. Desde la universidad, si nos están escuchando personas que se forman para ser docentes, necesitamos hacer grupo, dialogar. Ese también es uno de los objetivos de este encuentro. Compartir diferentes perspectivas, metodologías y buscar las mejores posibilidades para las necesidades del alumnado, los intereses. Entonces existe tanto un grupo de investigación que respalda la jornada que estamos celebrando en la Universidad de Alicante. Hay un grupo de investigación en México con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, el Colegio de San Luis, el Colsan. Muchas universidades se reúnen, tienen un tema en común que es la poesía mexicana, y desde hace 15 años van convocando proyectos de todo tipo, encuentros virtuales, presenciales, publicaciones. ¿Qué metodología
Vamos a seguir. Ese puede ser uno de los puntos centrales para ver de qué manera aprendemos, disfrutamos, interactuamos y con base en la lengua española, pero muchas otras lenguas que conviven tanto en España como en México, lenguas originarias, lenguas cooficiales, están en contacto con la imagen, incluso con álbumes silentes, sin palabras, que en esa relación de metáforas, desde la imagen, desde lo multimodal, nos van a ir acercando a un contexto, desde los 60 a la actualidad. La profesora Ana Chouciño, por ejemplo, define la poesía mexicana contemporánea, también Carmen Alemany, cómo no mencionarla. Gracias a ella estamos en Alicante acercándonos a la poesía desde hace años. Y los 60 entonces, dice Carmen Alemany, dice también Ana Chouciño y tantas otras referencias sobre la poesía mexicana, es contemporánea porque parte de la Revolución Cubana, de los años 59, 60, hasta la actualidad. Veremos en qué contexto se publican esas obras y por qué es importante el contexto, porque incluso desde la infancia las obras, la poesía infantil, en este marco van a acercarse a la realidad. Aunque hablemos de ficción, hay una base que nos permite conocer la historia, lo que ha sucedido. Adolfo Córdoba será otra de las referencias obligadas en la poesía mexicana, infantil, mexicana, contemporánea y la cercanía que existe entre la obra literaria y el contexto. Hablaremos por último de la legitimación de la literatura infantil y juvenil, de la LIG, cómo ha ido ganando peso, tanto en premios como en la mencionada Feria de Bolonia. Y diría Raquel Fernández Cobo, otra de las profesoras que nos va a acompañar, esta presentación sirve también como punto de partida para ver quiénes tenemos la suerte de escuchar, a quiénes vamos a poder oír en este día 2 de mayo, mañana viernes 3 de mayo. En 2 días leeremos sin cortapisas. Con ese hashtag, por ejemplo, Poesía Mexicana UA, lo dijo José Rovira, en las redes sociales podemos interactuar a través de ese hashtag, por supuesto también en YouTube con los comentarios y con obras, diría Raquel Fernández Cobo, que no sean definidas, al menos a priori, antes de ser publicadas, dirigidas a un público infantil, obras que pueden caer en manos de cualquier persona, de cualquier edad, pero que veremos a Octavio Paz, por ejemplo, con Rosario, Neira Piñeiro, cómo puede leerse a Octavio Paz en un aula de 5, 7, 9 años. Existen ediciones y Coral Bracho, diría Alejandro Palma, que ha estudiado el dificultismo. No es compleja esa obra. ¿De qué manera podemos acercarnos a la metáfora, a la sonoridad, a todos los recursos de la lírica? Es posible entonces leer cualquier obra, cualquier poema, gracias a ti, docente, persona adulta que va a mediar en la lectura, que va a compartir esa experiencia, atendiendo, por supuesto, al alumnado, a la persona que lee, que escucha, dependiendo de si es una etapa infantil, primaria, secundaria. De tal modo se organiza la educación en España. En México no varía demasiado hasta llegar a lo que aquí sería bachillerato, hasta la prepa, la preparación para esa experiencia laboral, universitaria de todo tipo. A eso nos referiremos entonces. Y ahora sí, voy a avanzar con una imagen que vincula Alicante y México. Es el número 23 de la revista América sin nombre, dirigida por Carmen Alemany. Alejandro Higashi encabezó un número hace unos años donde se estudiaba el tema que aquí tratamos. Ahora, 6 años ya después, intentamos complementar esa mirada con el adjetivo infantil. Y por tanto, la importancia del paréntesis intenta ejemplificar esas obras a las que nos hemos referido, Octavio Paz, Coral Bracho, María Baranda, como no, estudiada por Raquel Fernández Cobo y Jocelyn Martínez en este encuentro, en la jornada 2 especialistas hablarán sobre María Baranda y tendremos la suerte de escuchar a María Baranda también en el conversatorio final, en el colofón, mañana, junto a Luis Eduardo García y Nadia Contreras. Esas obras, entonces, son leídas de manera general, pero consideramos que también podrían leerse junto a obras
tradicionalmente definidas como infantiles o creadas con un objetivo infantil, con un público de corta edad, 4 o 5 años, con esa franja etaria como foco para acercar, veremos ahora las características de Cerrillo, por ejemplo, entre otras tantas referencias que ha estudiado la LIG, la literatura infantil y juvenil, para acercar la lírica a propósito de la sonoridad, de los estímulos visuales también, los juegos de palabras y la lírica popular, por supuesto, el origen es ese oral, de tradición oral, van a ir compartiéndose la nana, la adivinanza, las canciones, las oraciones. Todo ello puede entonces vincularse con la poesía mexicana en general, contemporánea, y el paréntesis infantil pues intentará centrarse en este público. Ahora bien, ya sabemos que cualquier obra podrá llevarse o no al aula dependiendo de esa metodología que llevemos como docentes, como personas adultas, para acercarnos también como parte de un grupo de investigación. Desde la Universidad de Alicante, ya he dicho, resulta fundamental el grupo, el trabajo en equipo, como el grupo de investigación llamado Educación Literaria y Lingüística en Español e Inglés, ELEI/UA, presente en la página web, la pueden visitar, ahí tienen el enlace. Lo mismo sucede con el seminario de investigación en poesía mexicana, con su página web y con los coloquios que se han celebrado hasta ahora. A finales de este mes, en mayo, vuelve a celebrarse el coloquio habitual, en esta ocasión para celebrar los 15 años. Páginas web, redes sociales y, como no, trabajos que se han ido presentando hasta ahora. Hace una semana, con el profesor Sebastián Miras, también al frente de esta jornada, se encargó de organizar las primeras jornadas narrativas gráficas para la infancia, con Elena Odriozola, Gustavo Puerta, Isa Watanabe, referencias internacionales sobre el álbum. Y en ese caso, el álbum se vincula con la poesía por todos los juegos que existen a propósito del texto e incluso con la ausencia del texto como álbumes silentes, con la imagen, con las metáforas visuales y con la lectura de este estímulo tan necesario en las edades tempranas a las que nos dirigimos. Entonces hablaremos de este encuentro porque será enseguida Sebastián Miras, el encargado de ofrecernos ese panorama y de profundizar en ese concepto, poesía mexicana, contemporánea, poesía infantil, cómo convive la lírica con el álbum, si este encuentro va dirigido especialmente al alumnado de la asignatura de didáctica para infantil, cómo vamos a trabajar con el álbum, con la lírica popular, con todos estos elementos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el encuentro que se avecina. A finales de mayo tendrá lugar el 7º coloquio de poesía mexicana contemporánea en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Alejandro Palma va a representar a la UAP en esta jornada y todas las universidades que integran ese seminario. 15 años ya tiene el seminario de investigación en poesía mexicana contemporánea coordinado por Diana del Ángel. La metodología entonces de Cerrillo nos permite observar las obras con unos criterios de selección de Cerrillo, también de José Manuel de Amo, estético-literarios, lúdico-creativos, pedagógico-didácticos, criterios que se basan en esas características de la LIG, de la literatura infantil y juvenil, donde va a destacar la personificación, por ejemplo, un conflicto, se va a narrar algo, por supuesto fabuloso, con protagonistas que pueden vincularse a la edad de esa persona que empieza a leer 6, 7 años, con una estructura tripartita clásica, introducción, desarrollo, conclusión, conflicto, en todo momento, que en una línea aparentemente simple va a ir basándose en diálogos y en estructuras de corte repetitivo a favor de la claridad, de la sencillez y con o sin rima, diría Adolfo Córdoba, destaca en los últimos años la ausencia de rima, el verso libre, siempre con ritmo, la agilidad de la poesía, de la oralidad, de incluso el paratexto, las ilustraciones, van a alimentar el objeto de estudio que compartimos ahora mismo. La poesía en el marco de la LIG, Literatura Infantil y Educación Literaria. Por eso destacamos el libro de Pedro Cerrillo en pantalla.
En cuanto a 5 obras, vamos a presentar 5 obras para ir ofreciendo títulos al corpus que esperamos alimentar en lo que sigue, tanto hoy como mañana. Corpus mejor que canon, de momento diríamos, nutrido en unos minutos por Sebastián Miras con esa aproximación a la feria y con el profesorado ya mencionado. Por ejemplo, Octavio Paz, por Rosario Neira Piñeiro, por María Baranda con Jocelyn Martínez, Raquel Fernández Cobo, Coral Bracho por Alejandro Palma. Una serie de referencias. Aquí destacamos a Nuria Gómez Benet y Santiago Solís en las ilustraciones Ediciones Secaré por El Berrinche de Moctezuma, premio de la Fundación Cuatro Gatos, reconocida obra que nos narra en versos octosílabos con rima consonante el enfado de Moctezuma. El Tlatoani está enojado porque no sabemos, tampoco importa, la clave está en cómo se resolverá. No destripo la obra para que se animen. Este podría ser un corpus. Muchas de estas obras están disponibles en el Fondo Editorial del Estado de México y ahora me referiré a este fondo porque es un corpus abierto, legal, como otros tantos que voy a presentar brevemente, gracias a Luis Eduardo García. Luis Eduardo García será un nombre clave para esta aproximación que estoy compartiendo. El berrinche de Moctezuma es un ejemplo. Luz de Luna en Ñañu, en edición trilingüe de Rosa Maqueda. Por, por cierto, agradezco a Rosa Maqueda que me facilitara esta obra en edición trilingüe, Ñañu, español, inglés, porque ha protagonizado el cartel de esta jornada con mi hijo Miguel, también le agradezco, de 1 año y medio, que sostuviera este libro entre sus manos con poemas en verso libre o con traducción al español en verso libre, con imágenes de niñas, niños que en el Valle del Mezquital, lugar de donde es originaria Rosa Maqueda, pues van a ir alimentando esta bella relación entre texto, imagen, como álbum, si se quiere, sin palabras. En este caso también podríamos hablar de novela gráfica con Liz Melville. Cosmorama es esa eh, caja negra a través de la cual vemos imágenes, dependiendo del color, predominan aquí la escala de grises, los tonos rosas, imágenes de la Ciudad de México, algunas podrían vincularse con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ver, por ejemplo, cómo vivimos, habitamos en ese espacio lleno de gente, contaminado, se está quedando sin agua, dicen que impera la violencia, al menos esa es la imagen que puede llegar aquí a España, a otros tantos lugares, cómo acercarnos a la Ciudad de México desde esta obra Cosmorama y con esas metáforas visuales. Puntiagudos, de Luis Eduardo García, es una obra fundamental, reconocida por el premio Sor Juana Inés de la Cruz. También Luis Eduardo García ganó el premio hispanoamericano de poesía para niños y está disponible en el FOEM, Fondo Editorial del Estado de México. Luis Eduardo García crea esos poemas donde también nos hace reflexionar sobre la poesía, sobre la ficción. Entonces hablaríamos de metaficción como concepto que seguramente el alumnado que nos esté escuchando conoce. La intertextualidad también estaría presente. No nos recuerda, si abrimos sus páginas, el personaje que hay junto a la cama, Gregorio Samsa. ¿Quién es Gregorio Samsa? ¿Quién es ese personaje que se transforma? ¿Por qué la poesía nos transforma? Son preguntas que pueden surgir también con otro premio hispanoamericano de poesía para niños, Luigi Amara, Las aventuras de Max y su ojo submarino. Estas podrían ser 5 obras que de algún modo muestren lo que buscamos con la jornada. Hablar de poesía mexicana para un público infantil, no solo para este público, pero con especial atención en niñas, niños de 5, 6, 7 años en adelante y con obras también que estén disponibles, que podamos compartir legalmente en cualquier punto a través de Internet. Si tenemos en cuenta las características de la literatura infantil y juvenil de Cerrillo, destacaríamos estos resultados. El berrinche de Moctezuma, Yagna, Luz de Luna, de Rosa Maqueda, Cosmorama, de Liz Melville, Puntiagudos, de Luis Eduardo García, o la obra de Luigi Amara, prácticamente cumpliría con todas las características de Cerrillo apuntadas anteriormente y al mismo tiempo con los ODS, muchos de los cuales estarían presentes sobre todo en Rosa Maqueda y Liz Melville.
esas autoras que aparecen en pantalla con una tabla. No quiero comentarla demasiado, solo ofrecer ese completo panorama de las obras. Se enmarcan en un contexto también, la Revolución Cubana, de la que hablábamos anteriormente. A partir de entonces, desde los 60 a la actualidad, por lo general la crítica se pone de acuerdo en hablar de poesía mexicana contemporánea. Lo que se publica desde entonces, lo que también se vincula con Tlatelolco en el 68, el Halconazo 3 años después, el terremoto del 85 que se repetirá ya en el siglo XXI, la revuelta de Chiapas, para terminar el siglo con la matanza de Acteal, la guerra contra el narco que se sigue sufriendo no solo en México desde 2011, el caso Ayotzinapa, es eh, especialista en este tema por procesos de la noche, Diana del Ángel, coordinadora del seminario en poesía mexicana. La llamada cuarta transformación, las elecciones en México son este año. ¿Cómo va a ir continuando ese contexto? Esa lista nos ayuda a entender el momento que atraviesa el país a final del siglo pasado, en el actual, y a eso se referirá Adolfo Córdoba en su libro, en su blog, en tantas publicaciones como ahora me referiré. Yo le pregunté a Luis Eduardo García, cuando quería acercarme a la poesía mexicana, a la poesía infantil, sobre todo, le pregunté, ahí está en la pantalla, su imagen de Twitter, le pregunté, ¿cómo puedo yo acercarme? Había leído a Luis Eduardo García, lo admiraba, lo sigo admirando, y enseguida me facilitó dos referencias. Me dijo, no puedes acercarte a la poesía infantil mexicana sin, por un lado, el blog de Adolfo Córdoba, Linternas y Bosques, lo recomiendo desde ya, si alguien no lo conoce, que entre en linternasybosques.com. Ha participado Adolfo Córdoba en la pasada edición del seminario con Mónica Ruiz, Sebastián Miras, Ramón Llorens, con José Rovira. Fue generoso en todas las propuestas que nos hizo desde México y en este caso pues podemos encontrar en el blog la etiqueta terrorismo de Estado. Como también hay obras, y él lo ha demostrado in situ en el aula, en infantil, en primaria, el alumnado necesita saber qué ocurre, no solo obras de ficción que se alejen de esa problemática, por ejemplo Ayotzinapa, sino que necesitamos saber qué está sucediendo, entender ese conflicto y, a propósito del pensamiento crítico, por ejemplo, ir gestando esa lectura también. Me recomendó Luis Eduardo García el Fondo Editorial del Estado de México, la página web que tienen en pantalla, donde se facilitan muchas obras que nos pueden ayudar a leer poesía mexicana, con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, con el premio hispanoamericano de poesía para niños, con muchos certámenes que, por ejemplo, potencian ese objetivo de desarrollo sostenible 4, educación de calidad. Por eso vamos a intentar que el corpus, los criterios de selección vayan acercándonos a poetas, obras que reúnan esos rasgos fundamentales para entender la poesía, para comprenderla, para aprender también qué está sucediendo. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes cumple ahora 25 años, lo recuerda José Rovira, se ha aproximado a este repositorio a vuestro alcance, a su alcance, a todo el mundo animo a que se conecte para buscar obras, para leer a poetas y, por supuesto, referencias de cualquier género literario. Pero centrándonos en la poesía, destaca el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia, con Luis Eduardo García o Luigi Amara, lo han merecido, ya se ha dicho, y otros premios como el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. María Baranda está justo viajando hacia allá para la reedición de su obra, merecedora María Baranda del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Sin ese paréntesis, en ese adjetivo, poesía infantil, muchas de las referencias podríamos estudiar qué peso tiene México, por ejemplo, en el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia, o qué referencias del Premio Aguascalientes se han dedicado a la poesía infantil. María Baranda es un ejemplo, y otros encuentros como la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Tultitlán en marzo de este año, pues va a reunir, como en Bolonia, a personas, de eso nos hablará Sebastián Miras, con interés en el álbum, en la poesía para la infancia. La lectura sin cortapisas nos hace recordar el trabajo de Rosario Neira Piñeiro,
disponible en RUA, el repositorio de la Universidad de Alicante, o el de Raquel Fernández Cobo para la enseñanza de la literatura hispanoamericana. Obras que no podemos dejar de lado si queremos aproximarnos a la LIG, a la literatura infantil y juvenil, a casos como el de Kira Galván, publicado por Bitácora de Vuelos Ediciones, la editorial de Nadia Contreras, Pétalos de rosa, mejillas de melocotón. Está disponible como ebook, se puede leer en pantalla, se puede acceder a ese catálogo, a esa editorial que tendremos la suerte de conocer un poquito más gracias a Nadia Contreras. Y ya a modo de conclusión, pues voy a señalar algunas de las referencias que ya he presentado que nos van a acompañar en esta jornada. Básicamente mi presentación puede servir como síntesis, aperitivo, adelanto de lo que vamos a poder disfrutar. Por ejemplo, hemos hablado de Canon con Cerrillo, con Higashi, en el aula sin cortapisas, sin esas fronteras que a veces dificultan la lectura. ¿Por qué no podemos leer a Octavio Paz en infantil, en primaria? Pensamos en Raquel Fernández Cobo, que apuesta por esa amplitud de miras, por esa perspectiva mucho más amplia. Poetas a priori alejados de ese público, como Paz, serán tratados por Naira Piñeiro, o la labor crítica de quienes escriben para las infancias. María Baranda, además de escribir poesía en general, también poesía infantil, también escribe crítica, se aproxima desde ese punto de vista a la poesía para la infancia, como Adolfo Córdoba en Renovar el asombro. Enseguida veremos ese libro en la siguiente diapositiva como bibliografía. Sobre Baranda versan los trabajos de Fernández Cobo, Martínez Elizalde y ojalá sirva de comparación, de diálogo para mañana escuchar tanto a referencias sobre María Baranda como a la propia María Baranda. Simplificamos entonces el dificultismo que ha estudiado Alejandro Palma para entender a Coral Bracho y para también comprender de qué manera ha evolucionado la poesía infantil, cómo ha innovado, ha experimentado, ha jugado con todos los recursos que ahora mismo, siglo XXI, pues tenemos a nuestra disposición gracias a los avances editoriales de Nadia Contreras, pongamos por caso, o el atrevimiento de Luis Eduardo García, una poética, en mi opinión, diferente a cualquier otra, singular en los temas que trata y en cómo refresca esa voz, esa sonoridad, esa metáfora. Sebastián Miras nos va a acercar a Bolonia con el punto de vista en México, qué sucede en la Feria de Bolonia, enseguida lo escuchamos. Y por último, pues podemos también leer a las poetas, con Diana del Ángel, por ejemplo, porque en ese repaso histórico todavía resulta difícil encontrar a poetas, a las poetas. Cristina Cañamares, Consuelo Aguilar o Diana del Ángel pues han estudiado desde esa perspectiva de género, si se quiere, el amplio panorama que tenemos ahora la suerte de conocer. Con esta bibliografía que les comparto van algunos títulos, pero seguro, ojalá, en lo que sigue, en esta tarde y mañana, pues sean muchas más las obras que podamos conocer.